Hola y muy bienvenidos y bienvenidas al primer tutorial que vamos a hacer para la utilización de Kodu Game Lab, que es un programa que nos permite crear videojuegos en 3D. Se trata de una aplicación de Microsoft y la verdad es que tiene muchas posibilidades teniendo en cuenta que nos vamos a ahorrar teclear código y que no son juegos en 2D, sino que son juegos con figuras en 3D que la verdad es que tienen una pinta muy profesional. Los que participáis en esta formación sabéis que se trata de una acción que está vinculada a un proyecto europeo que se llama Code Your Future, en el que participa Fundación Splay y otras entidades a nivel europeo, y que tiene como objetivo iniciar a los más jóvenes en los conceptos básicos de la programación. Entonces hay dos herramientas principales. Una es esta que vamos a ver en este primer tutorial, el Kodu Game Lab, y hay otra que es un poco más compleja y que está dirigida a jóvenes, que es el Touch Develop. Vamos a empezar viendo la interfaz general de Kodu Game Lab. Bueno, antes quizás deciros que para descargaros el programa hace falta que tengáis una cuenta de Microsoft. Entonces, para ahorraros eso, hemos colgado el ejecutable de instalación en el FTP de Red Conecta, que ya conocéis la mayoría, y que es donde están los paquetes de instalación de Office y de Windows que os damos a los centros que colaboréis con nosotros. Os he copiado aquí la dirección. La contraseña no la pongo porque como este vídeo va a estar publicado en abierto en YouTube por cuestiones de seguridad, pero la mayoría lo tenéis, y si no lo tenéis pues no lo podéis preguntar y os lo pasamos, ¿de acuerdo? La instalación es muy sencilla, ya veréis que es un ejecutable. Hacéis doble clic y él solo ya se encarga de instalar aquellos complementos que le son necesarios, como por ejemplo el DirectX o el XNA o el .NET Framework, que son paquetes de aplicación sin los cuales no funcionaría. Obviamente, si alguien tiene algún problema con la instalación, pues que nos lo diga. El programa, aunque permite crear juegos en 3D, no es muy exigente. La verdad es que funciona con máquinas relativamente antiguas, pero obviamente, pues si tenéis una máquina más o menos actual, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? El programa, además de estar presente o disponible para Windows, funciona también en las consolas de Microsoft Xbox, ¿de acuerdo? Y es un programa que permite lo que se llama programación dirigida por eventos. Es decir, ya veréis que nosotros lo que vamos a hacer en la parte de programación es ir creando acciones que se desarrollarán a partir de que se cumplan unos determinados eventos, unas determinadas circunstancias. Esto que parece así un poco abstracto, ya veréis que en cuanto empecemos a programar os va a quedar muy claro, porque además se realiza todo desde una interfaz gráfica muy sencilla, que va a permitir también que incluso niños que no tienen conocimiento de lectoescritura pues puedan programar. Esto no pasa con otras aplicaciones como por ejemplo Scratch, que es más recomendable para niños mayores de 7 años, aunque sabéis que existe una versión para más peques, que es Scratch Junior, y que está disponible para tabletas. Bueno, pues vamos a empezar viendo, tal y como os decía antes, la interfaz de Kodu Game Lab. Kodu es el nombre del muñecajo del protagonista del juego. Luego ya veréis que nos dará mucho juego, nunca mejor dicho. Bueno, lo primero que vemos cuando abrimos Kodu Game Lab por primera vez en realidad no es esta pantalla de presentación, sino que es un vídeo donde aparecen diferentes jóvenes hablando de lo fantástico que es el programa. Y después aparece una pantalla con información, y al hacer clic pues ya llegamos al menú general. En este menú general veis que hay una serie de opciones que podemos seleccionar y que están encabezadas por una opción que pone reanudar. Esta sección, la primera vez que lo abráis, a vosotros no va a aparecer. A mí me aparece porque ya he estado trabajando con el programa y entonces me da la opción de recuperar alguno de los mundos
que he creado. A vosotros la primera opción que os aparecerá será la de New World. El programa está medio traducido al castellano, es decir, durante el proceso de instalación podéis seleccionar el idioma, hay varias y el castellano es una de ellas, pero la verdad es que el programa después no está traducido al 100%, pero bueno, se entiende bastante bien. En este menú principal, aparte de la opción que os he comentado de reanudar, de recuperar un mundo que ya hemos creado, porque nosotros lo que creamos son mundos, a los juegos los llamamos mundos, tenemos la opción de crear un nuevo mundo o de cargar uno de los varios mundos que tenemos creado. La diferencia con reanudar es que reanudar pues tomaría el último en el que hemos trabajado. Después tenéis otra opción que es la de comunidad y que nos va a permitir compartir nuestros mundos que normalmente vamos a tener guardados en local con la comunidad de creadores de Kodu para que la gente pueda modificarlos, pueda ampliarlos, pueda personalizarlos y jugar con ellos. Después tenemos otra sección que es opciones, donde, como veis, tenéis diferentes opciones de personalización, como por ejemplo la que os comentaba antes del idioma, poder configurar el joystick si es que utilizáis un joystick para interactuar con Kodu. Pensad que Kodu no es solamente una plataforma para crear juegos, sino que también es una plataforma para jugar, es decir, hay gente que lo utilizará para crear sus propios juegos o para modificar el de otras personas, y habrá personas que únicamente lo utilizarán para recuperar juegos que hay en la comunidad y poder jugar con ellos. Pues aquí tenéis toda una serie de elementos que podéis personalizar en vuestra instalación de Kodu, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí arriba aparece una leyenda donde os dice cómo tenéis que cambiar las opciones que seleccionéis con el ratón, y otra que es la tecla Escape, con la que volvemos a la opción anterior, ¿de acuerdo? Tenéis un menú de ayuda como es habitual y después la opción de abandonar el programa Kodu, ¿de acuerdo? Bueno, pensad una cosa, antes de empezar a trabajar en la creación del mundo, en la creación de nuestro juego, es importante que os planteéis qué es lo que queréis hacer con los jóvenes o los niños con los que vayáis a trabajar, y eso puede ser una buena sesión de trabajo, es decir, que los niños y los jóvenes pues empiecen a hablar del juego que querían hacer y vayáis dándole forma. Primero pues pensando qué es lo que hay que hacer en el juego, qué elementos tiene, etcétera. Básicamente en cualquier juego hay 4 elementos. Por un lado, el entorno, el mundo donde se desarrolla, el paisaje. Después tenéis objetos, que son elementos que hay en el paisaje, que pueden ser piedras, máquinas, árboles, lo que queréis poner, y que normalmente pues dan un aspecto al mundo que estáis creando y además os permitirán que el jugador interactúe o no con ellos. Y después están los personajes. Hay un personaje principal que es normalmente el que lleva el jugador, y otros personajes que pueden interactuar con él, como por ejemplo pues los enemigos, ¿de acuerdo? Por último, a ese entorno, a esos personajes, a esos objetos hay que darles una interacción, hay que ver cómo se relacionan entre ellos, y ahí es donde entra la parte de programación. En la programación lo que vamos a hacer es ver cómo van a interactuar, tanto pues hacer cómo se va a mover el personaje cuando el jugador manipule su movimiento desde el teclado o desde un mando de juegos, desde un joystick, como lo que va a pasar pues cuando choque con un objeto, cuando se vaya a los límites de la pantalla o cuando se encuentre con un enemigo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que cuando penséis en el juego tengáis claros cuáles van a ser todos estos elementos. Nuestra propuesta de tutorial va a ser una propuesta de un juego muy sencillo, va a ser una especie de Pac-Man revisitado, el Comecocos de toda la vida, pero vamos a hacerlo por fases, es decir, vamos a ir introduciendo funcionalidades de lo más sencillo a lo más complejo, para que de esta forma veáis claramente el proceso de creación del juego y además podéis ver cuáles son las funcionalidades de la plataforma de Kodu.